Hola, buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a una nueva ponencia del Congreso de Investigación e Innovación en el área de Ciencias de la Salud. Pues el día de hoy, como ya bien saben, nuestra ponencia está enfocada hacia el planteamiento del problema. Entonces, a nombre de la Iniciativa Integral Médica de Politécnica, la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, los comités académicos de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula a través del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, así como la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico. Les damos la bienvenida. El día de hoy, nuestra ponente, pues como ya podrán haberse dado cuenta, es la doctora Shanat Vázquez Mendoza. Les voy a comentar un poco sobre el currículum de la doctora, nuestra ponente de hoy. Bueno, ella realizó su educación profesional en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo así el título como médico cirujano y partero. En sus estudios de posgrado se encuentran que en la Secretaría de Salud de la sección de graduados de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional tiene un posgrado en especialidad de medicina general, familiar y comunitaria con enfoque en atención primaria y de salud, así como también un título como especialista en medicina general, familiar y comunitaria. También tiene otros estudios por parte de la Universidad La Salle, en la que realizó un posgrado en la administración de instituciones de salud y actualmente está cursando la maestría en modelación estadística para la salud en la sección de posgrado de la ESM del Politécnico. También, pues, dentro de lo que son sus actividades laborales, es maestra de metodología de investigación y estadística desde el año 2004 en la carrera de médico cirujano y partero del Politécnico Nacional y es médica del Servicio de Rehabilitación del Hospital General Dr. Rubén Leñero de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y pues bueno, me quedo un poco corta comentando el currículo de la doctora, pero pues ya que conocemos a nuestra ponente, no hay nada más que agregar de parte de las organizadoras y pues ahora sí, doctora, el foro es todo suyo, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación también. Eh, bueno, el tema va a ser el planteamiento del problema. Eh, Todas las preguntas que quieran hacer son bienvenidas. Parece que la dinámica es que sea hasta el final, pero si están de acuerdo en hacerlas durante la ponencia, no son interrupciones, son participaciones, todas son bienvenidas. Bueno, vi su temario y pues están tratando de hablar bueno, están metiéndose en temas de investigación y entonces uno de los primeros temas de los más importantes es el planteamiento del problema, es identificar qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos investigar. La, eh, la realidad es muy compleja, entonces tenemos que identificar nuestro tema y nuestro problema lo más específicamente que podamos para poder avanzar y estudiarlo. Ningún problema es pequeño, y si está bien planteado nos va a llevar a obtener este, resultados que van a ayudarnos, sin duda. Bueno, el planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa, sin ambigüedades, del objeto de investigación realizada por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, encuesta piloto, entrevistas. Aquí es de dónde surgen los problemas que queremos investigar. Hay dos tipos de cosas que desconocemos. Por ejemplo, en medicina, dices, pues, ¿cómo funciona el antihipertensivo tal? Bueno, puede ser un vacío en nuestro conocimiento que vamos y revisamos el libro correspondiente o la materia y pues ya queda resuelto. Pero hay más, pero podemos tener otras dudas, ¿no? ¿Por qué en este paciente sí funciona? ¿Por qué en aquel no? Porque, no sé, por ejemplo, a la mayoría hemos visto pacientes diabéticos, ¿por qué unos llegan a la amputación de una extremidad y otros no? Dices, pues si parecen tan iguales, o sea, empezó hace tanto tiempo su, eh, hace tanto tiempo fue su diagnóstico, los estamos tratando con el mismo medicamento, entonces, ¿qué es lo que hace que uno tenga mala evolución y el otro no? Entonces, ese tipo de cosas las podemos investigar. ¿Por qué sucede esto en mi comunidad? ¿Por qué hay tantos pacientes amputados? Entonces, ya vamos aquí.
de nuestro trabajo cotidiano, de lo que estamos viendo, puede surgir una pregunta de investigación. Otra fuente muy importante de preguntas, de investigación, de problemas a investigar son nuestras lecturas. Hay que seguir leyendo mucho de los temas, de algún tema en particular. No sé, cuando estás atendiendo mujeres embarazadas, ¿por qué unas les da preeclampsia, por qué otras no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay sobre el tema? ¿Qué hay sobre ese tema en el grupo que estoy yo trabajando, ¿no? De encuestas, por ejemplo, te puedes dar cuenta que está presentándose más seguido tal enfermedad, con las entrevistas que haces con las personas, a lo mejor ahorita estás viendo que hay mucha depresión, que ya que hay muchas familias en donde ha habido intentos de suicidio o que hay muchos suicidas en algunas comunidades. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todo eso, todo lo que veamos cotidianamente nos puede generar una pregunta de investigación. Por ejemplo, aquí hay varios, y generalmente empezamos con algo muy general, valga la redundancia. Por ejemplo, la contaminación en México, el problema del aborto, la acústica de las aulas universitarias. Por ejemplo, ahorita algo muy importante es la ventilación de todos nuestros espacios. Ese sería un tema. Opiniones de los jóvenes mexicanos sobre sexualidad, adherencia a un programa de ejercicio. Ahorita que estamos viendo tanta enfermedad crónica, el ejercicio es muy importante. ¿Por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos? Entonces, esos son temas apenas ahí. ¿Cómo hacemos para que se convierta esto en un objeto de investigación? Pues ya es hablar del fenómeno real, objetivo, comprobable que existe en el universo de manera independiente del interés o conocimiento o tema del investigador. Esto de que existe en el universo es en la realidad, que existe con nosotros. El tema de investigación o su expresión es el enunciado sobre un fenómeno real. Por ejemplo, este es COVID. ¿Pero qué del COVID? ¿No? La vacunación, la aceptación de la vacuna, la presentación del cuadro agudo, las secuelas a mediano o largo plazo. ¿Qué del COVID? Los tratamientos, o sea, el tema sería ese, es el objeto de investigación, está fuera de nosotros, existe en la realidad, pero ¿cómo lo vamos a definir? Aquí tenemos ya algunas, vamos centrándonos más. Está COVID, delimitación del problema. Hay 5 puntos en los que lo debemos de delimitar. Delimitar en un espacio físico, geográfico, delimitarlo en el tiempo, hacer una delimitación semántica. Aquí hay unos autores que nos sugieren ya ir generando unas soluciones tópicas para ir acercándonos más al objeto de estudio y sin duda algo que es importante, saber delimitar qué recursos tenemos para esta investigación. Vamos a verlo con un ejemplo. Delimitación en el espacio físico-geográfico. ¿Se acuerdan del primer tema? Dice opiniones de la juventud mexicana sobre la sexualidad. Juventud mexicana hay en todo el país. Entonces sí tendremos una cantidad de recursos y de tiempo como para hacer una investigación en todo el país. Entonces hay que irlo delimitando un poco más. Opiniones de la juventud mexicana en el Distrito Federal. Todavía es muy amplio. En el Distrito Federal, ahorita sí se fijaron cuando se empezaron a vacunar a los jóvenes de 15 a 18 años, fue una barbaridad de muchachos, o sea, muchísimos. Si les hubiéramos querido, pues los van a vacunar, ahí vamos a ponernos a encuestar. No, pues ¿cuántos teníamos que haber ido a encuestar, ya tener nuestra encuesta? O sea, todos los del Distrito Federal. Entonces, a lo mejor dice, de los estudiantes de primer ingreso en la Universidad Autónoma Metropolitana, a lo mejor en una sede, en la de Azcapotzalco, en la de Xochimilco, ¿sí? Entonces ya se va delimitando, ¿sí? Entonces, sí son jóvenes mexicanos, sí estamos hablando de jóvenes de nuestra república, pues sí, pero ya está más alcanzable, ¿no? El objetivo. Entonces, fue la delimitación en el espacio físico geográfico. Delimitación en el tiempo. No se refiere al tiempo del investigador del que dispone para el estudio, sino del tiempo del objeto de estudio que le interesa para su análisis. Por ejemplo, otro tema que teníamos es la contaminación en México. México existe como país, perdón. México existe como país desde 1821 hasta el presente. Entonces, la contaminación desde esa época
¿O en qué tiempo de México? Entonces, vamos a delimitar en el tiempo. La contaminación en México en el sexenio del presidente Vicente Fox todavía sería un tiempo. La contaminación de México en el año 2021. La contaminación por desechos hospitalarios en la cuenca del Golfo o del Pacífico durante la pandemia. O sea, tendríamos que ir delimitando más, ¿no? Dice la contaminación en México, en todo México, todo tipo de contaminación. Entonces parecería que está como claro, pero no, tenemos que ser muy, muy específicos. Aquí está otra delimitación. Ya identificamos en espacio, en tiempo y una delimitación semántica. Es aclarar los significados de los términos, palabras, categorías, símbolos usados en el tema de investigación. Frecuentemente un término tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, agua, H2O, pues es más o menos claro para la mayoría. Pero si hablamos de democracia o de contaminación o de sexualidad, sí hay que definirlo. Hay que definirlo y aclararlo sin ambigüedades. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año 2020, definir cada uno de los términos empleados en el problema. Empezamos por el uno, el más fácil, 2020. El año 2020 va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Ya, eso está claro. Ciudad de México. ¿Qué entendemos por Ciudad de México? Las 16 delegaciones, aclarémoslo. Aire. ¿Qué vamos a medir del aire? ¿Cuántos contaminantes se le pueden medir al aire? Muchísimos. Y contaminación, ¿qué vamos a identificar como contaminación? Ya hay algunos estándares que te dicen a partir de qué niveles ya está contaminado o nuestra investigación va a aportar esos niveles. Entonces, todo eso se dice. La delimitación semántica, algunos autores te lo señalan como operativización de la variable. Entonces, también, por ejemplo, para nuestro estudio, contaminación del aire significa, y ya, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está mucho lo de la vacunación contra COVID, para los Estados Unidos ven que solo te dejan entrar si estás vacunado. Y para ellos estar vacunado significa tener las dosis de Pfizer o tener las 2 dosis de AstraZeneca. Se acabó. No hay más. O Moderna, no sé cuál. Y por ejemplo, para acá, estar vacunado significa tener 1 o 2 dosis de Pfizer, Astra, CanSino, de cualquiera. Entonces cambia, ¿sí? Para México es una cosa, para Estados Unidos es otra, a lo mejor para algún estudio que estén haciendo de determinación de anticuerpos, estar vacunado significa haber recibido las 2 dosis, 6 meses. Ahorita, por ejemplo, para los adultos mayores que van a empezar a vacunar en la dosis de refuerzo, estar vacunado significa haber tenido las 2 dosis por lo menos hace 6 meses, ¿sí? Entonces, sí identifican que un mismo término puede tener diferente delimitación y eso hay que aclararlo. No es malo, o sea, hay que aclararlo solamente. Para fines de este estudio, vacunación significa esto, o para fines de esta actividad. Bueno, entonces la delimitación de problema, seguimos en la delimitación semántica. Buscar el significado de cada término subrayado en varias fuentes, a lo que decíamos, y selección definitiva de los conceptos. Si las definiciones existentes no satisfacen las necesidades del investigador, este tendrá que formular su propia definición o mejorar una definición existente. Aquí es existente. Es lo que les comentaba, es la operativización o operacionalización de variables. Identificar exactamente qué va a hacer cada término. Para delimitar el problema nos ayuda mucho ya hacer unas oraciones o enunciados temáticos. Una oración es un enunciado sobre el tema de investigación que expresa en forma breve cuál es la intención de conocimiento científico del investigador respecto al objeto de investigador. Con esta investigación yo pretendo, por ejemplo, es un ejemplo. El propósito de esta investigación es conocer, saber, identificar, comparar, corregir, no sé, aportar un nuevo método. Entonces, allí ya con tus oraciones es un poco, te van ayudando a ya identificar el objetivo de tu investigación a partir de haber delimitado bien tu problema.
Por ejemplo, seguimos con nuestro ejemplo de la contaminación. Dice, el propósito de esta investigación es conocer la concentración promedio de ozono en el aire de la Ciudad de México en el año 2021. El propósito de esta investigación es saber en qué mes se dio la concentración más alta de plomo en el aire de la Ciudad de México. Entonces, de contaminación en todo México, ya nos quedamos a contaminación del aire con dos componentes en dos momentos específicos, ¿sí? Está bien, hay que ir delimitando. Estas oraciones o enunciados temáticos nos permiten especificar el problema de investigación. O sea, si quiero estudiar este tema, exactamente qué quiero obtener con mi investigación. El objetivo de delimitar el problema es que el tema pierde cada vez más su extensión y generalidad para volverse más específico y profundo y sobre todo, pues más realista, ¿no? Lo que decíamos de partir de conocer la opinión de la sexualidad de todos los jóvenes de la República Mexicana, a hacerlo en el distrito, a hacerlo en una escuela, pues ya es como más realista, ¿no? Y algo que no se nos debe de olvidar, pues son los recursos de investigación, el tiempo con lo que se cuenta, las personas con las que tú vas a participar. Ahí es muy importante que sí vayan todos buscando, o si se quieren dedicar a la investigación, que vayan buscando un tutor o un mentor, alguien que sepa más de investigación que ustedes y que les dedique tiempo, que les permita comentar sus dudas, etcétera. Entonces, eso es una buena idea, ir buscando su grupo con el que pueden ir trabajando. Yo digo que solo se conoce a las personas cuando trabajamos, ¿no? O sea, si somos amigos, si nos vamos a fiestas, eso es un momento, nos podemos llevar muy bien. Pero ya cuando trabajamos, ahí es cuando ya vemos si somos ordenados, si podemos discutir sin pelearnos, si podemos planear algo y cumplirlo. Todo esto, ¿no? Si somos formales a la hora de cumplir un compromiso o una tarea, si identificas que a alguien le da mucho miedo a hacer algo y que no puede hacerlo, bueno, pues ya lo conoces, para eso no funciona, pero tiene muchas habilidades para otra cosa. Bueno, entonces ya te vas conociendo. Entonces, yo digo, ahorita están, pues en la carrera, la verdad es que se alcanza uno a conocer bastante bien, pasa uno muchas horas juntos, pasa uno cosas muy agradables o muy desagradables y entonces invariablemente reaccionamos. Entonces sí es bueno que ya se vayan conociendo y que vean ustedes si pueden trabajar juntos. Ajá. Bueno, los recursos materiales, y bueno, y también conocerse a uno, ¿no? Cómo es de tolerante o no con los demás, si hay alguien que sea líder y que tú aceptes ese liderazgo, o que tú fomentes el apoyo entre los demás como un liderazgo activo, ¿no? Entre todos, y que no te sientas ofendido, que seas capaz de trabajar en equipo. Y los recursos materiales, pues son muy importantes. Es con qué contamos, tenemos computadora, tenemos acceso a bibliotecas, podemos imprimir formatos, podemos resguardar muestras, ¿qué podemos hacer? Y los recursos financieros son muy importantes. Entonces, a veces, pues, por ejemplo, las tesis de algunos compañeros, pues empiezan amplísimas y pues se van reduciendo porque por el tiempo, por los recursos, etcétera, pues tienen que ser muestras muy pequeñas o más pequeñas de lo que se había planteado. Hay unos criterios de Finner que nos dicen si tenemos que ver si nuestra investigación es factible, ¿sí? Si es posible hacerla. O sea, puede ser muy interesante el tema, pero a lo mejor no es el momento o no es posible hacerlo, ¿sí? Tenemos el número adecuado de los participantes, tanto de los investigadores como de la muestra que vamos a estudiar. Tenemos toda la pericia técnica adecuada para hacerlo. A lo mejor ahorita ya hay alguien muy bueno porque pues ha hecho muchas tomas de muestra de COVID, ¿no? O sea, entonces es una técnica específica, hay que hacerlo bien. Y a lo mejor ya a alguno de ustedes le ha tocado tomar unas 500, entonces pues ya es muy hábil, ¿no? Podríamos aprovechar eso. Pero a lo mejor, no sé, ir a tomar muestras de agua a un tipo de un río, etcétera, a lo mejor todavía no tenemos la experiencia, pero bueno, todo se puede aprender. Entonces, la pericia técnica que tenemos,
es afrontable esta investigación en cuanto a tiempo y recursos económicos y es manejable en cuanto al ámbito que estamos haciendo. A lo mejor estamos identificando lo del suicidio, pero sí podemos, o sea, ya tenemos algún asesor en salud mental que nos ayude, ¿sí? Ese tipo de cosas. Es interesante. Nos interesa a los que estamos investigando, esto es muy importante. Si no te interesa el tema, ni te metas, porque después va a ser muy pesado estar estudiándolo y estudiándolo si no es de su interés. Entonces, lo mejor es que elijan un tema en que ustedes estén interesados, ¿sí? Es novedoso, lo que vamos a hacer aporta algo a a nuestro ámbito, confirma o refuta lo que está pasando y proporciona nuevos hallazgos o hallazgos específicos que también se vale. Es ética. Aquí es muy importante. Lo que estamos haciendo es ético. Estamos respetando a la persona, su condición de ser humano, su dignidad, etcétera, todo esto. Eso es muy importante. Aquí sí también es muy relevante que si van a hacer una investigación, tiene que ser revisada por el comité de ética de su hospital, de su centro de salud, de su escuela, para que no haya ningún problema. Si no es solo pedir el consentimiento informado, eso por supuesto que se tiene que hacer, pero éticamente es válida. Ajá. Y, si es, y es relevante esta investigación para el conocimiento científico, para las políticas sanitarias, para investigaciones futuras. O sea, todo esto considérenlo cuando estén escogiendo un tema y cuando estén delimitando un problema. Dentro de la delimitación del problema, ya pasamos a la justificación del estudio. ¿Por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella? Entonces, aquí, ¿por qué es conveniente? Es relevante, qué beneficios va a haber, es novedosa, ¿sí? Todos estos criterios se van juntando para elegir nuestro tema de estudio, para justificar nuestro estudio. Conveniencia, ¿para qué sirve? ¿Tiene una relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo y qué alcance social tiene? Es muy importante, o sea, lo de investigar es una actividad social. O sea, nosotros identificamos un problema en la sociedad, lo tratamos y tenemos que regresar un conocimiento a esa sociedad. No sé si han oído mucho ahorita de la medicina de traslación. Es esto de poder pasar los descubrimientos que hay de ciencias básicas de laboratorio hacia ya a una aplicación clínica, tanto de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. A lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero, y es ahorita muy frecuente o muy común los sobres de suero vida oral. No sé si lo ubican, es el sobre que se les da a las mamás para que lo tengan y puedan prepararlo cuando el bebé tenga diarrea o alguien en la familia tenga diarrea, ancianos, etcétera. Es muy importante. Es la hidratación oral, ya es parte del sistema de salud. Todos los centros de salud lo deberían de tener. En los hospitales donde hay atención de urgencias de pediatría, debe de haber un lugar para hidratación oral, ¿no? Bueno, ese sobre salió de una investigación básica. Esa formulación del sobre salió de una investigación básica sobre el transporte del agua en el intestino, que se ayuda con la glucosa. Ahorita eso lo ven ustedes, de seguro lo vieron en bioquímica, lo van a ver en pediatría o lo vieron ya. Y fue un conocimiento básico que logró establecer una formulación exacta del sobre. Revísenla cuánto tiene de sodio, cuánto tiene de potasio, cuánto tiene de azúcar. Esa formulación fue resultado de investigaciones básicas y ese sobre se pasó a comunidad. Hubo un tiempo en que el personal que estábamos en campo aprendimos a usar el sobre y difundimos el uso en la comunidad. Ahorita ya es muy común y qué bueno, pero sí hubo un tiempo en que se tuvo que aprender, convencer a las mamás, enseñarse la utilidad del sobre. O sea, digamos que esa medicina de traslación no es tan nuevo el concepto. O sea, ¿qué está haciendo la investigación básica que puede aplicarse? Y obviamente esa investigación básica
se inspiró en un problema. ¿Cuál problema? Muchos niños que morían de diarrea, muchos niños que morían porque tenían diarrea y no se les podía hidratar. Entonces se hizo el estudio en los laboratorios de ciencia básica, les estoy diciendo bioquímica, etcétera, y lograron tener esa formulación y ya se pasó. Entonces, eso es así como muy relevante, pero en cualquier fase que participemos es relevante. Seguimos con esto. ¿Ayudará a resolver algún problema real? También puede tener un valor teórico. ¿Se llenará algún hueco de conocimiento? ¿Aportaremos algo? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Pueden surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Entonces, todo esto, nada es pequeñito, nada es irrelevante. Si está bien planteado, va a aportar cosas. Nuestra investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Entonces, todo esto, a veces es un formato, pues lo hicieron y funcionó bien y a lo mejor se sigue ya usando, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo del Hospital Rubén Leñero. Los cirujanos empezaron a ver que había un aumento de complicaciones en el sitio quirúrgico en pacientes con pérdida masiva de peso. Entonces, hubo un tiempo en que se operaban pacientes muy obesos con el objetivo de que bajaran de peso, el bypass gástrico, etcétera. Y entonces ya después de un tiempo bajaban de peso y había que quitarles pues la piel que quedaba. Entonces empezaron a ver que había complicaciones en el sitio quirúrgico. ¿Cómo definen complicaciones? Bueno, había equimosis, epidermolisis y dehiscencia de herida quirúrgica. Es lo que empezaron a ver más. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Son los mismos cirujanos los que lo hacen? Pues entonces propusieron a ver si las condiciones de la piel de los pacientes que mucho tiempo habían sido obesos, que se les hacía el bypass, esa piel, las condiciones de la piel eran diferentes a las de los pacientes con sobrepeso solamente. Y entonces, lo que ellos, la oración tópica que ellos dijeron es: esta investigación se propone evidenciar que a mayor obesidad hay un mayor deterioro de las condiciones de la piel y mayor repercusión en la evolución del sitio quirúrgico. ¿Sí? Entonces, esto era ellos empezaron a observar esto, identificaron bien cuáles eran las complicaciones y se propusieron hacer esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Dentro del ejemplo, ellos leyeron, dice: existe la teoría de que tras una pérdida ponderal, la degeneración de la dermis produce cambios en la densidad de fibras elásticas, la morfología de las fibras elásticas, la densidad de las fibras de colágeno, la calidad de las fibras de colágeno, el grosor de la epidermis, la actividad de los fibroblastos con inflamación y la calidad de los adipocitos. Dichos cambios están en relación con el grado de tensión producida por la propia obesidad. Entonces, todos estos cambios en la piel, digamos que esto es de histología, ¿no? Pues sí se identificaron y entonces decidieron investigar qué pasaba con la piel de las personas que bajaban muy rápido de peso. Bueno, a partir de un bypass, que acuérdense también que el bypass dificulta, bueno, ya no está la absorción de todos los micronutrientes en estos pacientes, entonces también la misma cirugía, era un riesgo para disminuir la calidad de la piel. Y bueno, entonces este estudio se hizo. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, es que no los veo, pero bueno. Entonces, ¿qué propusieron ellos? Bueno, pues fue identificar si se estaba alterado todo esto en los pacientes que habían sido mucho tiempo obesos y que habían tenido la cirugía. Entonces se empezaron a tomar biopsias de piel y se tomaron biopsias de piel de pacientes con solo sobrepeso y menor cantidad de años de ser obesos. Y pues sí lograron identificar que había todas las fibras elásticas, el colágeno, todo sí era menor en los pacientes con obesidad. Entonces, cuando dicen la obesidad afecta toda la economía, pues sí, en verdad afecta a todo nuestro cuerpo. Hay otra forma ahorita que es muy importante de delimitar un problema.
Eso lo pueden ver en los problemas clínicos, en lo cotidiano, en la consulta. Y es muy importante que convirtamos el problema clínico en una pregunta. Busquemos la evidencia en la literatura y hagamos un análisis crítico de la evidencia y podamos aplicar los resultados en la práctica clínica. No, bueno, aquí hasta acá digamos que es para hacer una investigación más allá de nuestra práctica clínica. Pero en la práctica clínica, en la consulta, también hay preguntas. Entonces ahí podemos empezar a ir practicando a delimitar problemas. Aquí sería un problema clínico. A lo mejor esto ya les suena un poquito. A partir de todo esto, de convertir el problema clínico en una pregunta, podemos generar una pregunta pico. ¿Por qué pico? Dice pico porque la P es de paciente o población o problema de interés. La I de la intervención a considerar, la C de la comparación, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué otra cosa lo vamos a comparar? Y el O es de outcome, que es en inglés, que nosotros lo traducimos como resultado, ¿no? Entonces, la pregunta pico. En la consulta van a haber cosas, y entonces es importante, aquí dicen que si podemos admitir a alguien, ¿lo admiten? O algo. Bueno, están las anfitrionas. Ok, entonces, esta es otra forma de delimitar problemas clínicos. Un ejemplo, en pacientes adultos mayores con diagnóstico de COVID-19 está bien definido mi paciente, la P. Adulto mayor con diagnóstico de COVID-19, adulto mayor, ¿a partir de qué edad? ¿Sí? 60, 65, tenemos que aclararlo. Con diagnóstico de COVID-19 grave, ¿qué es COVID-19 grave? Puede la ivermectina, esa es la intervención. La ivermectina, ya ven que ha habido mucho polémica sobre esto, pues ya hay estudios. Ya tengo mi paciente, ya tengo la intervención. ¿Contra qué lo voy a comparar? Con el tratamiento con oxigenoterapia y dexametasona. ¿Y qué resultado debo de ver o dónde quiero ver el resultado? Puede reducir los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, está bien mi pregunta pico, paciente, intervención, ¿contra qué lo quiero comparar y qué resultado quiero? Entonces, hay muchas oportunidades de que empiecen a delimitar bien los problemas, a de que ustedes primero los identifiquen y los logren poner en una pregunta para que a partir de ahí puedan analizarla mejor. Bueno, y esto es todo lo que traía yo, lo que traigo preparado. Si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, si nos da unos momentos, porque existe un pequeño desfase entre el Zoom y la transmisión de YouTube. Entonces, chicos, Bueno. pues si tienen alguna duda, comentario, este es un momento para que la pueden dejar en el chat de YouTube. ¿Puedo ir por un poquito de agua? Sí, claro, doctora, adelante, muchas gracias.
Jessica. Bueno, doctora, parece que por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Chicos, si existiera alguna pregunta posteriormente, pues la pueden poner ya sea a través del link de registro o en la descripción, bueno, en el grupo de WhatsApp, perdón. Y pues nosotros se las haremos llegar a la doctora para que les dé alguna respuesta. Pues mientras, les vamos a, doctora, si nos da permiso de proyectar, por favor. Yo dejo de proyectar yo. Sí, por favor. Ok. Les vamos a proyectar la imagen para que puedan tomar su captura de pantalla y tomen su asistencia de la ponencia del día de hoy. Quiero compartirles 2 artículos, los que usé en la bibliografía. ¿Se los mando al WhatsApp? Sí, por favor, doctora, y nosotros los haremos llegar a los chicos para que puedan revisarlos. Ok, entonces, pues en vista de que ya no hay ninguna otra duda, pues nada más nos quedaría nuevamente agradecerle para ir cerrando ya la actividad del día de hoy. De nuevo, muchas gracias, doctora, a nombre de todos los comités organizadores, así como el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, FELSOSEM y SEDEC, pues le damos las gracias por su tiempo y por compartir toda esta información con nosotros. Fue muy extraño, en sábado en la tarde, pero está bien. Ok, bueno, pues les agradezco su invitación y todo su esfuerzo de organización, en verdad, está muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bye.